Buenas tardes, mi nombre es Kelly González Cuadrado, soy estudiante del programa de Administración de Empresas y en el curso de Política Humanista eh, hago parte del curso número 9007-al piso 614. En este video vamos a exponer em, todo lo que hemos analizado en las últimas fases del curso de Cultura Política y vamos a analizar una serie de preguntas. Le vamos a dar respuesta a una serie de preguntas acerca del sector que hemos em, escogido. Bueno, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Escogí el sector educativo. Sí, el sector estudiantil lo escogí pensando claramente en que el futuro del país se encuentra en los jóvenes. Sí, los jóvenes son el futuro del país y por eso se merecen una educación de excelencia y calidad para un mejor futuro, ¿sí? Esto depende de la organización política y de la democracia. Y el sector estudiantil o el movimiento estudiantil ha cumplido un muy buen papel en este sentido. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación de la política y de la democracia? En el curso hemos analizado que política tiene que ver con la organización de la sociedad y la democracia tiene que ver con la soberanía del país. El sector estudiantil no es el sector de los cuales han dependido, del único sector del cual depende estas grandes, eh, por decir, transformaciones en el país, pero sí ha logrado con su lucha asegurar muy buenas transformaciones y ha influido mucho en la cultura y en la democracia del país. Y todo esto contribuye eh, evidentemente a un mejor futuro. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión en las luchas del sector social en Colombia. En las fases anteriores escogí las luchas de los años 70, ¿sí? En Bogotá. Esto, este periodo representaron eh, la mayor movilización estudiantil en Colombia. Por eso fue que lo escogí. ¿No? El espacio geográfico que escogí, Bogotá. Bogotá tenemos claro que es el centro o el mayor centro educacional en Colombia, donde se encuentran las mayores universidades de Colombia y del país. En la Universidad Nacional se acordaron lo que fueron grandes paros, luchas, se fueron destacados por las protestas y por las luchas que ahí en la época se concretaron. O sea que Bogotá fue indiscutiblemente un punto clave para el sector estudiantil en esa época. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena eh, el contexto histórico en el cual se desencadena la temática del sector social? Bueno, esto involucró eh, a varios temas que tenían que ver con la financiación de la universidad y la autonomía de las universidades públicas, y eso fue allí en el entorno en el cual se estuvieron desarrollando esas grandes protestas. ¿Qué población fue afectada y a quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Perdón. Bueno, muchos de los actores fueron obviamente los estudiantes, los profesores, las fuerzas militares, la iglesia incluso, también los gremios, el Estado. Y obviamente que, entre otros, perdón, pero obviamente que los más afectados fueron los estudiantes porque fue un cese muy largo,
Y definitivamente esto perjudicó a los estudiantes porque durante ese cese no pudieron seguir con sus actividades estudiantiles. ¿Cuáles hechos históricos fueron desarrollados en ese movimiento? Aquí tengo algunas noticas acerca de ese movimiento eh, o esa o esos que fueron tan puntuales. Vemos que en el 24 en la Universidad Nacional se consideró que había dilatado una discusión sobre la reforma, ¿sí?, orgánica de la universidad en Cartagena y allí se determinó un paro de 48 horas en el cual se tomó la decisión importante de expulsar al rector Diego López y fue una de las, por decirlo, de las cosas que marcaron esa fecha. Eh, También se concretaron varios paros, en la Universidad Nacional concretaron un paro definitivo y también fueron uno de los hechos históricos y muchas otras transformaciones que sufrieron en esa época. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, podemos ver que durante las últimas 2 décadas el sector estudiantil ha logrado una transformación muy importante en cuanto a la autonomía y la financiación de la universidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay 2 desafíos muy grandes en los cuales se sigue luchando y estos son, discúlpame que les tenga aquí anotado, que son los niveles de desigualdad en la educación y un bajo nivel de calidad en la educación, incluso desde primaria, desde la infancia. Esos son los 2 grandes, por decirlo así, desafíos que tiene la educación en Colombia: la desigualdad y la calidad. Indiscutiblemente eso ha generado muchas más luchas en el país y una prueba de esto lo vimos hace poco, donde uno de los sectores que tuvo más fuerza en el paro nacional del 21 de noviembre fue el sector estudiantil y ahí se ve su lucha por estos 2 desafíos que aún seguimos intentando resolver. ¿Cuál es la relación con la cultura política? Y lo que hemos eh, analizado en esta fase del curso y en mi sector seleccionado. Como les dije anteriormente, la política va relacionada con lo que es la organización de la sociedad. Eh, y el sector estudiantil sigue luchando por mantenerse y por mantener y continuar vigente los que son las universidades públicas, y esto es claro que tiene que ver con, con la organización de las sociedades y la política. Con la democracia es la búsqueda de la soberanía del pueblo. Podemos resumir las luchas estudiantiles como un proceso de cogobierno en la cual se busca la autonomía de las universidades, se busca la financiación, se busca la defensa de la universidad pública, ¿sí? Y a través de las lógicas de movimiento, de marchas, de paros, de luchas, es que se busca llegar a tener estos acuerdos, ¿sí?, democráticamente, porque somos un pueblo y pues se quiere llegar a un acuerdo con el Estado y así se crea lo que es democracia. Muchas gracias por esta intervención. La verdad es que el curso de cultura política ha sido de gran importancia, y el sector estudiantil ha dejado muchos aportes, ¿sí?, a lo que es
a lo que estamos viendo actualmente en el país. El país está sufriendo por una, o está pasando por un duro momento el saber de cultura, el saber de la política nos ayuda a saber cómo luchar por nuestros derechos, pero claramente sin atropellar la libertad de ninguno y sin irrespetar a nadie, sobre todo saber de política y lo importante que es la democracia en nuestro país. eh, Nos ayuda a hacer todo esto de una manera respetuosa, sin cansarnos y que definitivamente la mejor forma de resolver los problemas está en el diálogo. Buenas tardes, muchas gracias por su atención.